El silencio de la madrugada en Praga era espeso como la niebla que reptaba entre las calles adoquinadas. En un rincón olvidado del barrio judío, donde las lámparas parpadeaban como si supieran más de lo que debían, se encontraba una pequeña tienda de antigüedades, Reliquie. Nadie sabía exactamente quién la había fundado ni por qué parecía resistirse al paso del tiempo, pero todos sabían que una vez que entras, sales distinto. El señor Marek Dvorak, un anticuario con mirada cansada y alma de sabueso, había consagrado su vida a descubrir objetos perdidos. Aquella mañana, una carta sin remitente llegó a su puerta. Solo contenía unas coordenadas, una fecha de 1943 escrita a mano y un sello de cera negra con el grabado de un espejo. Movido por su instinto, Marek siguió las pistas hasta las afueras de Brno, a una mansión en ruinas. La naturaleza había reclamado el lugar, pero entre las enredaderas y las sombras, algo lo llamó. Descendiendo a lo que parecía ser una cripta sellada, Marek encontró un espejo, envuelto en terciopelo rojo, apoyado contra una pared agrietada. No era un espejo común. El marco de madera estaba tallado con símbolos arcanos que parecían latir como venas. Su superficie, aunque polvorienta, era tan perfecta que el reflejo parecía más real que la propia realidad. Pero lo más inquietante era que algo se reflejaba allí que no estaba presente en la habitación, una silueta femenina, estática, de cabellos largos y ojos de un verde espectral. Marek lo llevó consigo. Un error que cambiaría su vida. De regreso en la tienda, cada noche desde la llegada del espejo, Marek escuchaba pasos. Objetos cambiaban de lugar. Sus sueños estaban poblados por una voz de mujer que lo llamaba por su nombre, y por un nombre más antiguo, Lucien. Él nunca había sido llamado así. Movido por la inquietud, investigó los orígenes del espejo. Rastros débiles lo llevaron a un documento del siglo XIII, en el que se mencionaba a una mujer llamada Amara, la que desvió la mirada de los dioses. En las crónicas, decían que su reflejo era un umbral, una puerta hacia un castigo eterno. La noche que Marek intentó vender el espejo a un coleccionista alemán, la tienda entera se llenó de una niebla espesa. Las luces parpadearon violentamente. El coleccionista gritó al mirar su reflejo y cayó al suelo, sangrando por los ojos. Al día siguiente, no recordaba nada. Ni siquiera cómo se llamaba. Desde entonces, Marek lo supo, ese espejo no muestra el presente, sino un recuerdo maldito atrapado en el tiempo. Y la figura dentro de él estaba despertando. La ciudad parecía distinta desde que el espejo llegó. El aire en Reliquie se había vuelto más denso, como si el tiempo mismo evitara moverse dentro de sus muros. Marek Dvorak, cada vez más perturbado por los susurros y las figuras en el borde de su visión, sabía que tenía que profundizar, aunque eso significara desenterrar maldiciones olvidadas. Esa mañana, entre antiguos manuscritos encuadernados en piel, encontró una carta dirigida a un monje del siglo XIII, firmada por un alquimista desaparecido, Elias von Maynard. En ella, hablaba de una mujer inmortal, de una dama del espejo, que había sido capturada dentro de una superficie de plata bruñida tras desafiar las reglas de los dioses. Amara no era una simple mujer. Había sido una vidente poderosa, nacida en Alejandría, durante los últimos días de la gran biblioteca. La leyenda decía que podía ver no solo el futuro, sino los hilos ocultos del alma de las personas. Reyes, alquimistas y herejes acudían a ella buscando sabiduría, y algunos, temiendo su poder, conspiraron para encerrarla. Fue un grupo de sabios oscuros, conocidos como los custodios del velo, quienes crearon el espejo como prisión eterna. No podían matarla, pero sí reflejarla para siempre, atraparla en un ciclo interminable de recuerdos, dolor y sombras. Movido por una mezcla de temor y fascinación, Marek viajó al monasterio de Kivoklat, donde Elías había sido enterrado. Allí, oculto tras un muro sellado, descubrió un antiguo retrato pintado en una tabla ennegrecida por el fuego. El rostro de Amara, idéntico al del espejo, parecía mirarlo con tristeza y advertencia. Los monjes se negaron a hablar de ella.
Uno, el más anciano, solo susurró, ella no está muerta. Solo está del otro lado. Esa noche, Marek colocó el retrato frente al espejo. Y entonces ocurrió. El vidrio se cubrió de escarcha. Las velas se apagaron solas. Y en la penumbra, la voz regresó. Lucien, me dejaste sola, ¿no recuerdas quién eras? Los ojos de Marek ardieron. Visiones lo azotaron, él, vestido como un noble medieval, cabalgando por un bosque, besando a Amara en una torre bajo una luna sangrienta. Luego, huyendo mientras los custodios la arrastraban al ritual. Él no era simplemente Marek. Él había sido parte de todo. El espejo no era un simple artefacto maldito. Era un lazo. Un juicio eterno entre dos almas que, siglos atrás, se amaron y se traicionaron. Y ahora Amara quería regresar. Las campanas de la abadía sonaban con un tono quebrado, como si el bronce lamentara un recuerdo que se niega a morir. Marek, ahora consciente de que su alma albergaba los fragmentos de Lucien de Torne, el antiguo amante de Amara, ya no podía dormir. La imagen de ella atrapada en el espejo, golpeando el vidrio con desesperación, lo atormentaba. En lo profundo de su biblioteca, entre tomos prohibidos sellados con cera negra, Marek encontró un libro sin título. El cuero parecía piel humana. En sus páginas se describía el ritual del velo, una ceremonia olvidada por la historia, creada por los custodios del velo para sellar y también para liberar a quienes habitaban el otro lado. Según el texto, el ritual debía realizarse bajo un eclipse de luna. Por una coincidencia fatídica, uno ocurriría esa misma semana. Marek debía reunir 3 elementos: 1, una lágrima de quien aún recuerde su culpa. 2, el retrato original del alma atrapada. 3, un fragmento de cristal del mismo origen que el espejo. Comenzó por buscar el cristal. Según los registros del alquimista Elias von Maynard, el vidrio fue fundido con arena de Ubar, la mítica ciudad perdida conocida como la Atlántida del desierto. Marek rastreó un fragmento hasta un museo de reliquias prohibidas en Berlín. Allí lo robó bajo el disfraz de un académico en ruinas. La pieza vibraba en sus manos, como si aún estuviera viva. La lágrima, sin embargo, fue aún más difícil. Tuvo que regresar al monasterio, y allí, en una capilla oculta, encontró un manuscrito. Escrito por otro reencarnado, un antiguo custodio, convertido en monje penitente. En su confesión, decía, no hay mayor maldición que vivir muchas vidas y siempre traicionar a quien amaste. Apenas terminó de leer esas palabras, Marek lloró. Una sola lágrima resbaló por su mejilla y cayó sobre el altar. Era la lágrima que necesitaba. La culpa, al fin, lo alcanzaba. La noche del eclipse llegó. En su estudio, cubierto de símbolos protectores y rodeado de velas negras, Marek colocó el retrato de Amara frente al espejo. El fragmento de cristal fue colocado en la base, y la lágrima, en un pequeño cuenco de obsidiana. El aire se quebró. El tiempo se detuvo. Y entonces, Amara habló, ¿estás listo para mirarte como eras realmente y aceptar lo que hiciste? Las sombras del espejo se deshicieron como humo, y por un instante, Marek vio a través de los ojos de su vida pasada. Vio su traición. Su amor. Su promesa incumplida. Y la furia de Amara. Pero antes de liberarla, la voz de Elias von Maynard resonó en su mente. El ritual del velo no solo abre el camino, también invoca lo que acecha entre los velos. Aquello que custodia las almas perdidas. Una silueta surgió del espejo. No era Amara. Era algo más antiguo. Más hambriento. Y ahora estaba despierto. El aire se volvió espeso, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. La criatura que había emergido del espejo no era Amara. No tenía nombre en los lenguajes de los hombres, pero su esencia era antigua. Más vieja que los imperios,
más vieja que las estrellas. Marek retrocedió, con los ojos clavados en esa figura que parecía disolverse y reconstruirse al mismo tiempo, hecha de oscuridad líquida, de recuerdos olvidados y voces que no eran suyas. «No es a ella a quien liberaste», susurró una voz. No la del ser. Era Elias von Meinhardt hablándole al oído. Su eco resonó en la mente de Marek como un trueno suave, un recordatorio, una advertencia. El espejo vibraba. Las runas del ritual del velo ardían como brasas, y las paredes comenzaron a sangrar sombras. Amara apareció detrás de la criatura, su silueta definida y envuelta en una capa de luz azulada. Sus ojos, tristes, firmes, buscaron los de Marek. «Eso es lo que custodiaba el velo», dijo ella. «Y ahora está libre». Marek cayó de rodillas, recordando su traición. Su decisión de entregar a Amara en otra vida, por poder, por miedo. El precio había sido la eternidad. Pero ahora, tenía una segunda oportunidad. «Dime qué debo hacer», gritó, con lágrimas que no sentía descender por su rostro. «Dímelo, Amara». Ella extendió la mano, y en su palma brilló la misma lágrima que había iniciado todo. La esencia de su amor, de su pacto, de su condena. No puedes sellarlo. Solo puedes elegir. ¿A qué lado del espejo perteneces? La criatura avanzó. El suelo crujía con cada paso suyo, y los objetos del cuarto se deformaban como si el tiempo mismo estuviera colapsando. Marek entendió. Cerró los ojos. Y saltó dentro del espejo. Lo último que se vio fue su reflejo desvaneciéndose, seguido por el estallido de una luz tan intensa que el cristal se volvió opaco. Nadie volvió a ver a Marek. Ni a Amara. Solo quedó el espejo. Cubierto por un velo. Esperando. Dicen que en ciertas noches, si el aire es denso y el silencio absoluto, el espejo susurra tu nombre. Y te pregunta, ¿estás listo para verte, como realmente eres? Esta es una historia poco conocida, transmitida por antiguos monjes heréticos. Ocultistas que juraron haber leído sobre el ritual del velo, en códices que ya no existen. Algunos creen que es solo un mito no comprobado, una leyenda olvidada más entre tantas. Pero si alguna vez ves un espejo cubierto por una tela negra en una casa antigua, no lo destapes. Podrías recordar demasiado. ¿Te atreves a cruzar el espejo? Suscríbete y descubre más secretos olvidados.